¿cómo están? Espero que estén bien. Les envío un beso y un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí para aprender de la palabra de Dios y a ver qué es el mensaje que Dios nos tiene para el día de hoy. Pero antes de comenzar, como siempre, ¿qué vamos a hacer? Sí, a orar. A la cuenta de 3, cierren sus ojitos, ¿ok? 1, 2 y 3. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tus cuidados y por tu protección, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que el mensaje que tú nos tienes para el día de hoy, lo podamos, Señor Jesús, tenerlo grabado en nuestra mente, lo podamos atesorar en nuestro corazón y se lo podamos decir a otras personas como dice tu mandato y como tú quieres que llevemos el mensaje a los demás, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú protejas y cuides. Y si hay alguno de mis niños que está enfermo, Señor Jesús, algún hermano de la iglesia que está enfermo en este momento, Señor Jesús, yo te pido que tú vayas y toques esos cuerpos, Señor, y visites a cada uno de ellos, Señor, y los sanes, porque tú tienes el poder, Señor Jesús. Tú eres el único que puedes hacerlo, mi Dios amado. Tú eres nuestro médico por excelencia, nuestro Padre, nuestro Creador, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor Jesús, porque en tus manos estamos, Señor. En el nombre poderoso tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un personaje que ustedes conocen, pero antes de comenzar a hablar, vamos a adorarle al Señor. Te animo a que te levantes, que yo sé que te va a gustar la canción y así cantar un poquito, ¿verdad? Para ponernos en ánimo. Vamos, levántese, levántese. ¿Les gustó la canción? ¿Verdad? La conseguí por YouTube. Había un sapito, ¿verdad? Que tenía un amigo que se llama Jesús. Y es tu amigo y es el mío, ¿verdad que sí? Nuestro gran amigo Jesús. Y hoy hablaremos, ¿verdad? Hoy hablaremos, sí, de Jesús, pero de otra persona más. ¿De qué hablaremos en el día de hoy? Pues miren, yo les voy a contar que ustedes conocen a esa persona que vamos a hablar hoy. Hemos hablado durante varias ocasiones
de esa persona. Les voy a ver si ustedes saben, a ver si se recuerdan. ¿Se acuerdan que era un discípulo? Lo llamaba, Jesús lo consideró su amigo. Vayan pensando. Jesús los llamó a ser pescadores de hombres con otros discípulos más. ¿Ya se están acordando? ¿Todavía no? Le voy a seguir diciendo a ver si saben de quién hablo. Jesús también lo ayudó, ¿verdad? Y él fue testigo de 2 milagros de una pesca milagrosa. ¿Fue testigo de eso? De una pesca milagrosa. ¿Se acuerdan ya de sí? ¿Se acuerdan? Que Jesús en una de esas pescas milagrosas le dio de comer, le dio peces y pan, y entonces le dijo que le alimentara a sus ovejas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando cantó el gallo? Y él lo negó 3 veces. Ya se acuerdan, ¿verdad? Sí, vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Pedro nuevamente. Hoy vamos a hablar de Pedro. Que Pedro oró por otros. Así se llama la clase de hoy. Pedro ora por otros. Sí, y esa es la historia bíblica que vamos a estar hablando y que quiero que ustedes estén muy pendientes para que se la aprendan si no se la saben. Y si se la saben, pues para que la repasen si papá y mamá se las enseñaron. Y Pedro ora por nosotros. Y la clase de vela, pues hoy habla sobre Pedro. Trata sobre también, o si cuando es hora, ¿verdad? Cuando le dije que hora, pues quiere decir que Pedro, tenemos que hablar sobre la oración, ¿verdad que sí? Vamos a hablar también de la oración. Y en esta historia bíblica vamos a hablar sobre unos milagros. Sí, sobre unos milagros. Y hoy estamos hablando sobre eso. Hoy vamos a hablar de Pedro, de la oración y de los milagros. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es en Santiago 5:16. Y yo quiero que ustedes aprendan esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Y está en Santiago capítulo 5, versículo 16. La historia de hoy, ¿verdad?, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y mis amores, Pedro se encontraba en esa ocasión, dice ahí en el capítulo 9, en versículo 32, se encontraba en Lidia. Ahí es que ocurre, ¿verdad?, un milagro. Es el primer milagro que ocurre. Sí, el primer milagro. Entonces, ese milagro ocurre ahí. Y yo les voy a relatar, ¿verdad?, en Lidia. Aquí ocurre, en Lidia ocurre su primer milagro. Vamos a ponerlo aquí en el mapa. Lidia. En Lidia ocurre el primer milagro. Ahí ocurre el primer milagro. En esta parte del mapa ocurre el primer milagro. Y ese primer milagro, ¿verdad?, fue cuando Pedro se encontró con un paralítico. El paralítico, ¿verdad?, se llamaba Eneas. ¿Cómo se llamaba? Eneas. Repítalo en duro. Eneas, ¿verdad que sí? Y él estaba paralítico por 8 años. Y cuando Pedro conoce a Eneas, rápidamente él reconoció y supo que Jesús lo podía sanar. Que Jesús lo podía sanar. Él no hizo más nada que entonces le dijo a Eneas, Eneas, Jesús te puede sanar, ¿verdad? Jesús te puede sanar. Y le dijo, Eneas, levántate, ¿verdad? Jesús te sana, levántate y recoge la cama.
Y entonces, ¿verdad? Cuando provocaron eso, rápidamente Eneas cogió y se levantó. Creyó rápidamente en esa palabra que Pedro le dijo, que Jesús lo podía sanar. Y entonces Eneas había sido sanado. Y ahí fue que se provocó el primer milagro. Milagro que Jesús hizo por una palabra de autoridad y porque Pedro cogió y dijo con autoridad que reconoció que Jesús podía hacer el milagro de sanarlo. Y Eneas le creyó esa palabra. Y rápidamente entonces vinieron las personas que estaban cerca de ese lugar, cogieron y escucharon lo que había ocurrido ¿con quién era el paralítico? Con Eneas. Muy bien, con Eneas, y escucharon, y muchos de ellos, ¿verdad? Todos los que escucharon ese gran milagro se convirtieron, le creyeron, ¿verdad? Creyeron el mensaje del Señor, aceptaron a Dios, ¿verdad que sí? Entonces ahí fue que ocurrió el primer milagro, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y Pedro en esta ocasión, ¿verdad? En esta ocasión Pedro sanó a este paralítico con esa oración eficaz, ¿verdad? Porque él le dijo al paralítico, Jesucristo te sana, levántate y haz la cama. Y Eneas le creyó, ¿verdad que sí? Yo le había dicho que eran milagros, ¿verdad? Que Pedro iba a hacer unos milagros por medio de la oración. Ahora yo le voy a contar el segundo milagro. El segundo milagro que ocurrió cerquita de este lugar. Porque Pedro tan pronto terminó con el milagro de haber sanado, ¿verdad? Por medio que Jesús lo sanó a ese paralítico por medio de Pedro, se quedó en Lida. Y entonces, al quedarse por medio de Lida, entonces cerquita de ahí había el segundo milagro. Entonces, Pedro estaba en Lidia, como yo le había dicho. Y el segundo milagro fue en Job. Es cerquita de Lidia, muy cerquita. Vean aquí, este es Lida, este es Lida, y aquí en este puntito que ustedes ven aquí, muy cerquita, estaba Job. Y ahí fue que ocurrió el segundo milagro. El segundo milagro. Sí, este milagro no fue, le voy a decir, a una persona que estaba enferma. No fue una persona que estaba paralítico. No fue una persona que tenía una enfermedad que no se podía curar. No. Fue a una persona que ya estaba muerta. ¿Y ustedes piensan que sí? Pues miren que sí, que Jesús, ¿verdad? Jesús lo hizo, resucitó a una persona que ya estaba muerta. Y lo hizo por medio de la oración que hizo Pedro. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la oración eficaz del justo puede mucho. Pues les voy a relatar la historia en este cubo de historia. Le voy a decir que el milagro fue a una persona que se llamaba Dorcas. Sí, ¿verdad? Dorcas, que en la Biblia se llamaba Tabita, pero traducido quiere decir Dorcas, ¿verdad? Traducido significa Dorcas, pero en la Biblia dice Tabitas. Entonces, Dorcas era una discípula de Dios, amaba a Jesús. Tanto que amaba a Jesús que le gustaba servir y ayudar a los demás. Entonces era muy generosa Dorcas. Ella le cosía vestimenta, las túnicas, ¿verdad? Las túnicas a los pobres, porque antes esa vestimenta costaba mucho dinero. Y entonces ella le cosía a los pobres, les daba de comer, le daba limosna, dice la Biblia, ¿verdad? Era muy generosa, aquí estaba, ¿verdad? Sirviendo a los pobres. Pues, ¿qué pasó? Que Dorcas
¿verdad? Le servía tanto a Dios y mucha gente la amaba y la quería. Pero en una ocasión, Dorcas se enfermó. Y se enfermó tanto que murió. Murió, sí. ¿Ven aquí? Ella murió. Las amigas que estaban ahí lloraron, ¿verdad? Estaban muy tristes. Lavaron, limpiaron su cuerpo, lo perfumaron con lavanda, dice la Biblia, y la pusieron en una sala. Pero los discípulos, ¿verdad? Escucharon de que Pedro, ¿verdad? Escucharon que Pedro estaba cerca del lugar, porque Pedro estaba aquí. Y entonces la muerte había ocurrido en este lugar. ¿Vieron qué cerquita es? Entonces los discípulos escucharon de que Pedro estaba en Lida, ahí, ¿verdad? Y que había hecho, ¿verdad? Que un paralítico se pudiera levantar por medio de la oración. Y no fue Pedro, fue Jesús que lo hizo. A través de Pedro, a través de la confianza que Pedro tenía y en la palabra de autoridad, ¿verdad? Y con firmeza, ¿verdad? Que él le dice al paralítico: Eneas, levántate y recoge tu cama. Y con esa autoridad, porque él sabía, ¿verdad? Él sabía y le dijo: Jesús te sana. Y en el nombre de Jesús te sana. Y así lo hizo. Jesús lo sanó. Y eso se fue, ¿verdad? Ese mensaje rápidamente llegaron a esos discípulos. Y ellos, muy tristes, cogieron y mandaron enviar a 2 personas. A 2 hombres, dice la Biblia, que mandaron a 2 hombres a hablarle a Pedro, a rogarle que fuera a donde estaba el cuerpo de Dorcas, ¿verdad? Para que le orara, porque ellos tenían la certeza y la esperanza de que ocurriera otro milagro, como el milagro que ocurrió con ¿quién? ¿Cómo se llama el paralítico? Con Eneas, ¿verdad que sí? Y rápidamente, cuando los hombres le hablaron a Pedro, rápidamente Pedro fue al lugar, fue a Jope. Entonces fue a Jope y ahí las viudas, rápidamente que vieron a Pedro, comenzaron a enseñarle las túnicas y empezaron a hablarle sobre cómo era Dorcas y lo mucho que la amaban a Dorcas y lo triste que estaban. Entonces Pedro rápidamente cogió y mandó a sacar a todo el mundo de la sala. Y solamente se quedó con Dorcas, el cuerpo de Dorcas. Y él se arrodilló y se puso a orar. Rápidamente que se puso a orar, ¿verdad? La miró a ella, se volteó y la miró y le dice: Tabita, levántate. Tabita, levántate. Y entonces, ¿qué hizo Dorcas? Rápidamente, Dorcas cogió, ¿verdad? Dorcas cogió y empezó a levantarse, se levantó. Y Pedro cogió y le extendió su mano y la levantó. Estaban felices cuando Pedro fue con Dorcas ya viva y todo el mundo vio, ¿verdad?, que estaba viva. Todos los que vivían ahí cerca, que escucharon sobre lo sucedido con Dorcas, ¿verdad?, empezaron a creer en Dios. Empezaron a creer en el poder de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es un Dios sanador, es un Dios que produce milagros, es un Dios que nos puede curar cualquier enfermedad, que no importa la enfermedad, ¿verdad?, que sea, Dios puede curarlo, Dios puede sanarlo, pero tenemos que, ¿qué? Tenemos que orar, y Dios nos manda a eso, ¿verdad? Como Pedro ha aprendido, ¿verdad? Pedro aprendió que la oración es bien importante. En las otras clases hemos aprendido eso, que la oración nos fortalece, que por medio de la oración nosotros intervenimos, ¿verdad? Intercedemos por otras personas, ¿verdad? Le podemos pedir a Dios por de otras personas. Si ellos están enfermos, le podemos pedir que los cure, que los sane, ¿verdad? Si tienen alguna necesidad, por medio de la oración, nosotros podemos platicárselo al Señor, podemos hablarle al Señor. Y amiguitos, el Señor te dice
que cuando tú tengas alguna necesidad o tú sepas que hay alguien enfermo o hay alguien que tenga una enfermedad grave, ¿verdad? O fuerte, tú reconozcas el poder de Dios y le hagas saber a esa persona que Jesús puede sanarla, que Jesús puede curarla, que Jesús tiene el poder de sanación, que Jesús que ha hecho milagros, que ha sanado a enfermos, que ha resucitado muertos si así lo puede hacer. Curó al cojo, ¿verdad que sí? Curó ahora al paralítico, resucitó a Dorcas y así sucesivamente ha hecho un sinnúmero de milagros, ¿verdad? Y de sanidades, porque nuestro Dios es todopoderoso, es nuestro Padre sanador, es nuestro médico por excelencia. Y la palabra nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Según Pedro oró, ¿verdad? Y confiando y tenía la certeza de que Dios podía sanarlos, así nosotros tenemos que hacer. Orar, ¿verdad? Y teniendo la certeza de que Dios va a hacer el milagro, que Dios nos va a escuchar nuestras oraciones, que Dios nos va a sanar, ¿verdad? Va a sanar a esa persona o nos va a sanar a nosotros si es que nosotros estamos enfermos. Pero tenemos que confiar, tenemos que aprender a orar. Y recuerden que hemos aprendido que nosotros podemos orar en cualquier momento, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, ora por mí porque estoy enferma, desde pequeños nosotros podemos, ¿verdad? Poder y llevar el mensaje y orar por esa persona en ese momento. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y recuerda que Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro Padre, Jesús es nuestro sanador, es nuestro médico por excelencia. Y para la gloria y honra de Dios hay que reconocer eso en todo momento. Hay que reconocer que Jesús es el que puede provocar las sanidades, que Jesús puede provocar las sanidades como hizo en los milagros, ¿verdad? En Lida y en Job. Y así en la palabra nos menciona un sinnúmero, ¿verdad?, de milagros y de sucesos que nos enseñan el poder maravilloso que Dios tiene de sanar. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Señor te dice en el día de hoy que confíes en esa palabra, que confíes, ¿verdad?, en el poder de Dios. Que nosotros podemos, a través de la oración, podemos hacer muchas cosas, podemos provocar muchos milagros, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a orar por Dios y confiar, ¿verdad?, en el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bueno, mis amores, hoy espero que les haya gustado la clase. Recuerden que hablamos de Pedro, que hablamos sobre la oración, que hablamos sobre 2 milagros que Pedro hizo a través de la oración, que fue el milagro del paralítico. ¿Cómo se llamaba el paralítico? Eneas, muy bien. Y de la discípula que amaba al Señor, ¿verdad?, que vivía en Job. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Dorcas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Escuchen, Dorcas. O que hoy hablamos sobre Pedro, sobre que Pedro oró y provocó unos milagros a 2 personas que se llamaban Eneas y se llamaba Dorcas, ¿verdad que sí? A través de la oración, ¿verdad? A través de la oración. Y que es importante seguir, ¿verdad?, practicando y seguir orando todos los días. Y desde pequeños, si nosotros oramos, recuerden que debemos de orar con fe, ¿verdad? Con fe. Y cuando declaramos una palabra del Señor, ¿verdad?, decirla con firmeza, decirla con autoridad, ¿verdad? Porque tenemos que decírsela creyendo para que la otra persona sepa que nosotros creemos lo que estamos diciendo, ¿verdad que sí? Yo ya terminé con la clase del día de hoy. Vamos a orar para así despedirnos y ver qué nos trae en la próxima clase. No se la pierdan, que les va a gustar. En la próxima clase, ¿verdad?, de la semana que viene. Los amo, ¿ok? Vamos a orar. Los amo. Cierren sus oídos a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu mensaje. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos y reconocemos que a través de la oración se puede lograr muchas cosas. Bendito sea tu nombre. Podemos provocar, Señor Jesús, muchos milagros. Podemos provocar que otras personas también, Señor Jesús, reconozcan tu poder, Señor Jesús. Que puedan ver, Señor Jesús, lo poderoso que tú eres, Señor Jesús. Señor Jesús, cuánto tú nos amas, cuánto tú nos escuchas, Señor Jesús. Cuán misericordioso tú eres, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Yo te pido, Señor Jesús, que tú cuides y protejas a cada uno de mis niños, Señor Jesús. Y si en este momento ellos tienen alguna enfermedad o sus familiares tienen alguna enfermedad, Señor Jesús, declaramos, Señor Jesús, que tú lo vas a sanar, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Padre, Señor, nuestro médico por excelencia, y sabemos y reconocemos que tú eres el único que sana, Señor Jesús, y a ti te servimos y creemos en esa palabra y creemos en ti, mi Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos protejas durante el resto de semana, Señor Jesús, y que, Señor Jesús, esta palabra la podamos, Señor, tener grabada en nuestra mente, atesorarla en nuestro corazón, y que podamos, Señor Jesús, llevar esta historia a otras personas que no te conozcan de ti, para que vean cuán milagroso tú eres, cuán poderoso tú eres, y que tú, Señor Jesús, tú eres nuestro amigo fiel en todo momento, en toda circunstancia, que tu amor es misericordioso, que es infinito, y te damos gracias por todo eso, mi Señor Jesús. En el nombre de tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo. Bye.